¿Saben qué? La historia de los grandes imperios parece que sigue un libreto, un patrón financiero que, increíblemente, se repite. En los últimos 500 años, hemos visto a verdaderos gigantes globales caer por las mismas razones económicas, una y otra vez. En este análisis, vamos a desglosar ese patrón y a ver cómo sus ecos, resuenan hoy en día. Miren, la idea central es esta. Imperios como la España del siglo XVII o Gran Bretaña en el XX siguieron una secuencia de agotamiento económico que es casi idéntica. Y lo que de verdad debería llamarnos la atención es que los indicadores que vemos hoy en Estados Unidos muestran unos ecos alarmantes de ese mismísimo guión. Ok, vamos a meternos de lleno en el marco de análisis. Y aquí hay algo que es crucial entender. El colapso de un imperio no suele empezar en el campo de batalla. Empieza con el agotamiento económico. Así que vamos a examinar las 5 etapas clave que definen este proceso. Esta es básicamente la hoja de ruta del colapso. Todo arranca con una sobreextensión militar, o sea, gastar demasiado en guerras y bases. Eso te lleva a devaluar tu moneda para poder pagar las cuentas. A su vez, esto provoca una espiral de deuda. Se deja de producir localmente y al final llega la decadencia social, cuando el talento y el capital se van. Cada etapa alimenta a la siguiente. Es un ciclo destructivo y esta analogía, lo explica de una manera brillante. El colapso no se ve venir de forma gradual. Para el observador común es un evento repentino. Es una estructura que se viene abajo de golpe, precedida por debilidades, por grietas que se acumulan en silencio, hasta que la presión es demasiada y ¡pum!, todo cede. Bueno, arranquemos con el primer imperio verdaderamente global, España. Su historia financiera nos da el plano original, el blueprint de este patrón de auge y caída. Estableció un precedente que resonaría durante siglos. A ver, para que se entienda fácil, el real español era el dólar de su época. Punto. Controlar el suministro de plata de las Américas le dio a España un poder financiero que nadie había tenido antes. Todo el mundo quería y necesitaba su moneda. Y esa fue la base de su poder, con el tiempo, de su arrogancia. Esta línea de tiempo lo resume todo. Vemos el pico de riqueza, con toneladas de plata llegando cada año. Pero casi inmediatamente después, vemos la primera etapa, una sobreextensión militar masiva. España estaba en guerra en todas partes, todo el tiempo. El costo era astronómico, lo que la llevó a declararse en bancarrota varias veces, incluso en la cima de su poder. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo resolvieron su problema de liquidez? Pues, entramos en la etapa 2, la devaluación. Como no podían cubrir los gastos con impuestos, empezaron a hacer un truco. Mezclar cobre, un metal más barato, en sus monedas que se suponía eran de plata pura. Aquí vemos el comienzo del fin de la confianza en el real. Y para el año 1600, miren esto, la degradación era extrema. Las monedas que debían ser de plata eran, en su mayoría, cobre. El valor que decía tener la moneda era 1, pero su valor real, el intrínseco, se había desplomado. Los mercados, claro, no son tontos, reaccionaron, la inflación se disparó y la confianza en el activo de reserva global simplemente se evaporó. Esta es la explicación perfecta. Es así de simple. Al devaluar su producto estrella, su moneda, España destruyó la confianza del mercado. Por mucho que el rey insistiera en que un real seguía valiendo un real, los comerciantes y los banqueros sabían la verdad, y el prestigio del imperio se fue por el desagüe junto con el valor de su plata. Ok, saltemos ahora unos 300 años en el futuro. El patrón se repite, esta vez con Gran Bretaña. En 1914 era la superpotencia, indiscutible. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Pero la historia, como ya vamos viendo, tiene una forma muy particular de hacer eco. Este cuadro es brutal. En solo 4 años, Gran Bretaña pasó de ser el banquero del mundo, el mayor acreedor global, a ser uno de sus mayores deudores. ¿La causa? La misma primera etapa de siempre. Una sobreextensión militar catastrófica. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Es que el costo de esa guerra fue simplemente insostenible. 40.000 millones de dólares de la época, que hoy sería como $1 billón, o sea, 1 trillón en inglés. Para financiar eso, tuvieron que liquidar sus activos y pedir prestado de forma masiva, sobre todo a una potencia que venía creciendo, Estados Unidos. El acreedor se convirtió en deudor. Y esta es la gran ironía trágica de esta historia.
Gran Bretaña, en el papel, ganó la guerra, pero perdió su imperio financiero. Fue lo que se llama una victoria pírrica. Se quedaron con el territorio en el mapa, sí, pero la supremacía económica, esa se había mudado irrevocablemente al otro lado del Atlántico. Y bueno, todo este recorrido histórico nos lleva inevitablemente al día de hoy. Después de analizar dos colapsos históricos, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Está Estados Unidos, la superpotencia actual, siguiendo el mismo guión? Veamos qué dicen los indicadores. Cuando uno pone a estos tres imperios en una línea de tiempo, lado a lado, ¡wow! El patrón salta a la vista. Vemos cómo un ciclo económico muy similar parece trascender la geografía, la cultura, la tecnología. El patrón está ahí, aunque claro, cada caso tiene sus propias particularidades. Y acá llegamos al punto clave de todo este análisis. Si aplicamos nuestro marco de las 5 etapas, hay argumentos muy sólidos para decir que Estados Unidos ya las ha completado todas. Desde un despliegue militar global en más de 150 países, pasando por una deuda que ya supera el 120% de su PBI, hasta la deslocalización de industrias clave. Los paralelos con los casos históricos, la verdad, son difíciles de ignorar. Esta analogía describe el momento actual de una forma magistral. Por fuera, la economía puede parecer fuerte, como un atleta que sigue ganando medallas. Pero por debajo de esa superficie, las vulnerabilidades estructurales, esas lesiones internas, están ahí, y solo hace falta un catalizador, un movimiento en falso, para provocar un colapso. Entonces, ¿qué? ¿Ya todo está escrito? ¿Es un destino inevitable? Bueno, no necesariamente. Reconocer un patrón histórico no es ser pesimista, para nada, es ser estratégico. Y la mejor estrategia, tanto para los mercados como para las finanzas personales, siempre empieza con lo mismo, la educación. Al final, la pregunta es esa. ¿La historia es una sentencia o es una advertencia? No tiene por qué ser un destino sellado. Entender estos ciclos económicos es de hecho el primer y más importante paso para poder navegar lo que sea que venga, tanto a nivel personal como de mercado. Y bueno, precisamente por eso hacemos esto. Ese es nuestro compromiso. Entender estos ciclos requiere un análisis muy profundo y por eso dedicamos miles de horas y una cantidad enorme de recursos para llevar esta información de forma accesible y gratuita. Estas cifras son solo una muestra de ese esfuerzo. Para poder seguir arrojando luz sobre estos patrones, para seguir adelante con esta misión, necesitamos el apoyo de la comunidad. Si este análisis pareció valioso, un me gusta, compartirlo o una suscripción nos ayuda enormemente a que esta conversación llegue a más personas. La educación financiera es la mejor herramienta que tenemos. Gracias de verdad por acompañarnos.